Mente. Ah, ya, como... Sí, porque esto va a estar grabado y va a estar en una cuestión ahí en YouTube. Bueno, hoy llegamos a la última, no puedo creerlo. Siento que son las 11:15. Estuve aquí todo el día. Muchas gracias a todos por estar aquí hasta este momento. Muchas gracias por sus intervenciones, por su interés, por todo. De verdad, como que una de las cosas que a mí más me llena el alma es la diversidad de temas. Entonces, yo siento que esto es como la mirada que faltaba. Más encima me encanta que se me mete como metafísico, que use esa palabra, la Juanita. Y para hablar de danzas que son las que yo estudio también. Entonces, me encanta esta perspectiva. Creo que se cierra todo este día, que ha ido para tantos lugares y apelando a tantos mundos. Porque, insisto, lo voy a decir de nuevo, cerrando este día, por supuesto que a mí me interesa lo teórico, lo reflexivo, por supuesto, porque he trabajado eso mucho tiempo y veo el interés que hay, pero lo que más me interesa es la unión. Es que de aquí salga un germen que nos haga sentir que venimos todas de algo, de un punto en común y que son solo diversificaciones de algo, de una raíz. Así que me encanta que haya gente de todos los mundos en todas las ponencias. Así que, y bueno, ¿qué les voy a decir? Pues, oye, de esa niña. Yo siempre le digo a ella, como que se pone nerviosa cuando yo lo digo. Yo sé que soy su maestra, pero ella también es mi maestra de muchas cosas. Así que me encanta que esté aquí, que hable de esto, porque siento que ella tiene maestría en este tema. Así que las dejo con la Juanita. Y a la jefa ahora, sí, muy bien. Bueno, partiendo, muchas gracias, Pau. Sí, yo al tiro como que me brotan las lágrimas cuando la Pau dice esas cosas, no puedo evitarlo. ¡Oh! ¡Boli! Calmado. Es que me acabo de dar cuenta que no tenía conectado el compu. Como que la concentración no me dio para eso. Ya, pero miren, voy a hacer una presentación así como breve y voy a chantarle el cargador a esta cosa para que sea más expedito. Bueno, preciosas y preciosos, quienes estén aquí, bienvenidas a cada una, a cada uno, no sé, a cada uno. Eh, Principalmente darle las gracias por estar aquí también, por abrirse a esta temática, que si bien es cierto, también potencia un montón de cosas con respecto a las cosas que nosotras estudiamos, también es súper sutil este tipo de materia, entonces hay que tener como un corazón bien abierto y una mente bien abierta para poder internalizar este tipo de información. Entonces, también invitarles a eso, que todo lo sensorial, que todo el corazón que pueda recibir esta información sea desde esa apertura, ya que son cosas bien intangibles y que, insisto, corresponden a ciertos estudios, pero que tienen que ver más con cosas más sensibles. Entonces, haciendo este mini paréntesis, las voy a llevar a... Estoy en mi pieza porque mi hijo está jugando con un amigo que se ofreció amablemente a cuidarme al Luan para tener la concentración, porque si no iba a estar como, ay, el Luan quiere hacer pipí, no sé. Entonces me encerré en la pieza para poder tener mayor concentración. Entonces voy a llevarlas para poder cargar esta cosa ya. Ya, continuando. Eh, Ten mi pieza conmigo. Ay, no, espérenme un segundito. Lo siento por el... Un minuto que voy a... Caché que no tengo el cargador acá. Así que acompáñame para acá. Chan, 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 estoy en mi casa. Conociendo Esperemos la un minuto. casa de Juanita, me encanta. Ya. Oye, chiquillo, vamos a tener que cambiar de lugar. Porque tengo que cargar mi computadora acá. Ya. Mira, acá están. Les presento que está mi amigo con mi hijo. Todo muy familiar. Eh, Ay, no encuentro el cargador. Perdón, perdón. Fue lo único que se me fue. Espérenme un segundo. Ya, a ver. ¿Podemos hacer algún poco de bulla o no? ¿Qué? Sí, pero solo tengo. Ya, vamos, llevemos esto. ¿Qué? Esto. ¿Qué es? Tu libreta, tu libreta. ¿Qué es? El No pollo encuentro el Dimitri. cargador. ¿Qué es? Ya me voy a pasar el celu porque no encuentro el cargador, preciosas. Lo siento mucho en el alma, pero conociendo mi casa, esta es mi realidad. No. Y estas cosas
no es la Juana si no le pasan estas cosas. Es que, ¿cachai? Que yo estoy viviendo con el Rodri, que es contrabajista de este mundo, y él tiene como como una weá inconsciente de ordenarlo todo a un nivel impresionante. Entonces guarda las cosas, como que Unas enrolla. mamás que esconden, no guardan. Sí, entonces yo creo que me guardó el cargador. Eso. Ya, ahora sí. Ya, yo voy a dar. Y ahora sí, preciosas. Las voy a tener hasta que esto esté vivo. Bueno, teniendo esto comprendido ya, voy a comenzar con lo siguiente. Voy a compartir pantalla, preciosa. Hasta que... Voy a compartir pantalla. ¿Puede ser, Pau? Por supuesto, aquí estoy. Ya, mándale. Entonces, voy a compartir pantalla. Tan. Espérenme un segundo. Oye, es que como me improvisé el lugar, no tengo silla. Entonces tengo que buscar una silla. Espérenme un segundo. Ya. Ahora sí. Y ahora sí. Entonces, compartir pantalla. Sí, la verdad es que sí. Yo soy un poco así siempre, la Pau me cacha. Y mi alumna igual. Ya, entonces acá está como un poco para ordenar y un poco porque son tantas cosas medias como difíciles de bajar a la tierra, preferí hacer esta presentación que nos ordena un poquito, preciosas. Entonces, vamos a presentar. Vamos. Sí. Yo ocupo Canva para todo. Ya. ¿Por qué hice este tipo de temática? ¿O por qué propuse este tipo de temática? Principalmente me gustaría como exponer que yo desde muy pequeña, gracias como a la familia que me tocó en esta vida, siempre tuve como vínculo con respecto al mundo espiritual. Mis abuelos, quienes son los que me criaron, siempre estuvieron en conexión con temática espiritual y con el estudio espiritual como parte de oficio casi. Entonces siempre fue un tema, por un lado muy natural, pero por otro lado también bien escondido. No sé si ustedes ubican el término hermetismo, que tiene que ver con guardar ciertas cosas, ocultar ciertas temáticas, porque en su momento se concebían como de otra forma, como misterios, un poco de brujería incluso. Y hasta cierto momento también pasaba que, hasta incluso en los 90, que estos temas no se hablaban mucho, como que no había como una apertura como lo hay ahora, hace unos 10, 15 años, con respecto a hablar de lo espiritual. Antes era un poco tabú incluso. Yo me acuerdo cuando pequeña no había mis compañeros no hablaban mucho de cosas como intangibles. Entonces, yo siempre como que lo mantuve en secreto. Vaya para allá. Mantuve que estaba buscando el cargador para que pueda estar la ponencia a cabo. Entonces, hace poco tiempo me di cuenta que era un tema que ya estaba abierto y que ya podía comenzar a hablar, como sin preocupación, sin temor, sin sentir que era como algo prohibido. Como en cierto momento, insisto, yo cuando pequeña, cuando se estudian estas cosas más místicas, era algo bien cerrado. Entonces ahora yo voy a abrir temas
que a mí me enseñaron desde muy chica y con muchos maestros que me estoy permitiendo abrir como temas como más clasificados, por decirlo así, que en realidad ahora ya también están muy en boga, pero que como los tratamos en esa época no se podía. Eh, entonces, hablo de la palabra esoterismo. Ya, eso suena como y por eso que también el título tenía como un tema así, que es la metafísica. El esoterismo finalmente es el estudio de cosas intangibles a partir de ciertos maestros y canalizaciones que han llegado a la Tierra a través de personas que han podido conectar con esas informaciones. Entonces, en ese sentido, en lo concreto, el esoterismo es un estudio que dista demasiado del exoterismo, que son las religiones. El esoterismo busca aunar los elementos misteriosos del universo independiente de la mirada religiosa. Entonces, se busca trabajar desde el budismo, desde el cristianismo, desde la cábala, desde un montón de corrientes que aportan a esta visión más que distanciarnos. Mi maestra de cábala me hablaba de que como si esto fuese una rueda, el exoterismo, que son las religiones, la religión católica, el islam, todo eso, claro, buscan diferencias específicas para encontrarse desde la verdad. En cambio, el esoterismo son todas las corrientes que unen y que tratan de buscar el amor en la humanidad. Entonces, todo lo que yo les voy a hablar es desde las corrientes esotéricas, por si acaso. Hasta el momento todavía como que es un tema, o sea, hablar de esoterismo es como, insisto, como... Pero tiene un poco más de un poco más de nivel concreto, más de lo que uno piensa. Entonces, partiendo como por esta explicación del esoterismo, a mí me gustaría comenzar a hablarles con respecto a el cosmos y el universo y cómo el cosmos y el universo nos hablan a nosotros como humanos. En ese sentido, acá yo propongo, y muchas corrientes también proponen, que los elementos de la naturaleza en esta Tierra y en todos los planetas son un conductor entre la manifestación del cosmos con lo material de esta Tierra, como todo lo que puede provocar y todo lo que puede reaccionar y todo lo que puede generar el cosmos, los planetas, el sistema solar y con todas sus leyes, es directamente la misma manifestación realizada en la Tierra a través de las flores, de las montañas, es directamente proporcional y son las mismas leyes y es la misma manifestación. Entonces, cómo nosotros observamos esa naturaleza y cómo miramos esa dinámica del cosmos en conjunto con la naturaleza, es como nosotros encontramos la sabiduría de las leyes universales a través de la percepción de la naturaleza. Es decir, todo lo que ocurre a nivel macro, tal como mucha gente lo dice, ocurre también en esta existencia a través de la naturaleza y es como nosotros podemos ubicar la sabiduría y el entendimiento de esas leyes es conociendo la naturaleza. Entonces hay como un link. Cosmos, naturaleza, humano. En ese sentido podemos decir también que la naturaleza y los elementos naturales son energías vivas que tienen manifestación tangible como intangible, que están presentes en nuestro cuerpo, como también están presentes en niveles mucho más sutiles que nosotros no alcanzamos a percibir. Entonces, como existe esta naturaleza viva y estos elementos vivos, nosotros como humanos, la recomendación de este nivel esotérico es escuchar todo ese nivel, todas esas capas de niveles que expresa la naturaleza para poder atender nuestro propio conocimiento y el conocimiento de nuestro entorno.
de forma respetuosa y humilde. Esa es como es como mi maestro y mi maestra es la naturaleza. Entonces, en ese sentido, como ya yendo más a lo específico, es como de lo más grande, lo más chico, vamos a hablar un poco sobre qué elementos comunes yo he percibido de este estudio esotérico con la cosmovisión de ciertos pueblos que mantienen ciertas tradiciones y mantienen este respeto y este diálogo con la naturaleza para el conocimiento propio y para el conocimiento de su entorno. Entonces, dentro de esos elementos comunes, yo puedo hablar de ciertos conceptos específicos, que son la unidad. La unidad es el entendimiento de que pertenecemos a un todo y que ese todo corresponde a ciertas interrelaciones entre cada aspecto y entre cada elemento que compone este todo, y que cada elemento y que cada aspecto se retroalimenta también. Entonces, pasa que con las comunidades, con los pueblos originarios, consideran esa misma entrega y recepción con el todo en sus prácticas, con el diálogo con la naturaleza, y se sienten parte de algo más que dueños de algo. Como en ese sentido, como desde el entendimiento del todo y de la unidad. En ese sentido, también obedece, también desde esta unidad, desde la concepción del todo, también intervienen otro tipo de leyes que son varias leyes universales que también se estudian en el esoterismo y que también corresponden a ciertas creencias y tradiciones de los pueblos ancestrales que tienen que ver con la causa y efecto, que tiene que ver con ¿qué más? Con que todo es simbólico, toda manifestación, aunque esté en tal planeta, todo elemento es mental, es simbólico, aunque esté acá, aunque esté allá, todo es una mirada simbólica de lo que existe, entonces todo puede ser. Entonces todo tiene carga y todo tiene vida. Por eso que a los pueblos ancestrales también se les da ¿cómo explicar estas cosas? En los pueblos ancestrales también hay como una cosmovisión donde los símbolos de verdad tienen vida. Los símbolos me refiero a los rezos, donde los dibujos, las palabras, ciertos ritos de verdad tienen vida y tienen energía por todo lo anterior que yo les decía, que cada cosa tiene real energía. Entonces, también obedecen otro tipo de leyes que, insisto, que yo voy haciendo este link en cuanto también al entendimiento de que toda esta información es transversal, pertenece a toda la humanidad y como que se complementa en distintas tradiciones, pero que finalmente atraviesan como leyes, como leyes. ¿Qué dice? Ah, ya. Oye, ¿cómo vamos? Es que toda esta materia al principio es como un poquito más dura, pero luego después ya va siendo un poco más amigable. Como que me da la sensación que al principio es como ¡fu! Pero después. Bien, ya, preciosas. Bueno, todos estos elementos que atraviesan a toda la humanidad, finalmente, insisto, son leyes que atraviesan nuestro interior, que atraviesan la materia y que atraviesan cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos entender. En ese sentido, los pueblos originarios pudieron percibir todas estas cosas sin necesidad de tener textos literarios ni académicos, sino que porque tenían realmente la conexión con la naturaleza que les mencionaba al principio, porque siempre escucharon esa sabiduría y porque la siguen escuchando humilde y respetuosamente. Entonces, ¿qué iba con toda esta situación? Es que la naturaleza, el cosmos y
el respeto que tenemos con respecto a todos los niveles de existencia es algo que tenían efectivamente los pueblos originarios, pero que ahora se ha ido perdiendo, ¿cierto? Ha habido muy, como dijo la Ghislaine en algún momento, una pérdida de la diversidad, de como una homogenización de nuestras creencias y de nuestras formas de vivir, y que por ende se descarta un poco de este tipo de materia, y por ende nos encontramos con un vacío existencial en general, al no tener este tipo de cosas tan arraigadas en nuestra creencia y en nuestra psiquis. Entonces existe un vacío existencial de no pertenencia. Y en nuestra identidad específicamente chilena, que como hubo un rechazo y ocultar específicamente todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, que son los portadores principales de estas sabidurías, pasa que en nuestra idiosincrasia chilena existe este vacío existencial por no tener este tipo de información más cotidianamente, como sí lo tienen los pueblos originarios y las personas que se han dedicado a estudiar a eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como existe este vacío, hay una búsqueda que todavía no entendemos muy bien para dónde va, pero que sí sabemos que hay un alimento que todavía no tenemos o que tenemos que desarrollar. Entonces vamos buscando en el yoga, en otras creencias que no tienen que ver con nuestro territorio, pero que sí tienen esta sabiduría que finalmente es la que nos conecta con algo mucho más esencial e importante. Entonces, ya haciendo como todo esta entrada de materia, me sale el chat después. Campos magnéticos, dimensiones, sensibilidades, cuidado, respeto dentro y fuera. Sí. Son todas estas cosas que, insisto, ahora están más en boga porque se ha abierto por cosas también de la era en que estamos, pero que antes no se hablaban tanto. Yo me acuerdo que, insisto, en los 90, 80, antes se abrió un poco esta temática, pero que antes era como un poco hippie, un poco loco. Y ahora cada vez se les va tomando más, por ese mismo vacío, siento yo, por esa misma búsqueda, esa misma necesidad de encontrar esa nutrición. Entonces, acá puse una pregunta que es para cada una, como qué tan importante también es incluir este tipo de informaciones y conocimientos en nuestra construcción como sociedad, viendo que se ha ido abriendo la conciencia claramente, y es una cosa de era, así tal cual, porque tal como nosotros reaccionamos a los planetas de forma material, también reaccionamos a los planetas y a todo lo que funciona sistemáticamente en nuestros conscientes. Entonces sí, y ahí podemos ir preguntándonos de qué manera es importante, cómo colocamos esa importancia en el diario vivir. Ya, ahora sí. Vamos al otro. Acá yo quiero que, no sé, pausa. Acá esto es una pequeña parte de un documental que se llama La llave de la memoria, que es un documental que busca las raíces del flamenco. Entonces esto principalmente es una apertura al siguiente tema que yo les quiero plantear. Espero que se escuche. Está escrito. Claro que está escrito. Está escrito aquí. Y está escrito aquí. Y está escrito aquí. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y es la lengua, es la palabra. Por ejemplo, jarana. Vas al diccionario y dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfalán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, fara significa alegría y lebs significa traje. Faralebs es el traje de la alegría. Fara es alegría, feria
viene de Fará. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de Fará, de alegría, de irte de Farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Felá, menkup. Felá significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre, cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkup. Felá menkup inicialmente no era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta, las diferentes S, Z de la fonética árabo-andalusí, de la algarabía. Y eso explica la diferencia en la forma de expresarlo del pueblo andaluz, que te pueden amputar para que dejes de ser tú. Un dedo, una mano, una pierna, el corazón, un órgano de tu cuerpo. ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú, es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer, que es reconocido por todo el mundo, ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Eso le pasa a las personas y le pasa a los pueblos. Hay pueblos que si miran al espejo no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Por todo es reconocida porque su memoria sensorial es única en el mundo. Y sin embargo, no se reconoce en el espejo, pero no por eso la ha perdido. Esa es la clave. Tengo una mano izquierda con 5 dedos, que me recuerda que las manos tienen 5 dedos. Y en mi mano derecha, a pesar de la amputación, créeme que siento el dedo de vez en cuando, como un nervio fantasma. Y a pesar de que nos han destruido, que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas de Rambla de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que olemos, en lo que oímos. Esa es la prueba de lo que somos, y ahí está escrito. Eso, preciosas. Voy a ver qué me dicen en el chat. ¿Qué pasó? Ah, ella. Estaban preguntando de esto. Bueno, para mí este como extracto del documental tiene que ver con que en nuestra memoria también está esta búsqueda espiritual. Como sociedad, hay una necesidad, un descubrir constante de encontrar algo más sutil que no tiene que ver con nuestro cotidiano y nuestro sistema imperante actual, sino que más bien tiene que ver con una búsqueda del corazón. Entonces, lo que hablaba un poco este amigo es que pese a que nos han amputado ese tipo de prácticas, donde ya no está el chamán, donde ya no está la sacerdotisa, donde no están tan presentes este tipo de prácticas, tenemos la sensación de que hay una necesidad de encontrarnos con nosotras mismas a través de algún ritual en nuestra forma moderna de vivir. Hay una necesidad. Voy a ver qué dice. Sí, se siente totalmente porque, insisto, es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza, tal como les decía al principio. Entonces ya llevándolo un poco más a la danza en sí, para luego llevarlo a las danzas tradicionales, me gustaría plantearles ciertas cosas que tienen que ver con esto mismo. La danza finalmente es un tipo de manifestación que nos acerca a este tipo de rituales, como nos acerca finalmente al contacto con nosotras mismas, al contacto con lo externo, al contacto
con lo inmaterial, pero al mismo tiempo con lo material. Entonces, ¿cómo concebimos la danza conscientemente como un espacio sagrado? Es cuando comenzamos a entender que al final todo tiene un poco esta conexión, solo que la danza es un puente mucho más concreto para agarrar ese tipo de información. Sucede que la danza, y esto tiene que ver con la metodología de danza terapia, danza de la vida en la cual yo estudio, la danza como otras prácticas artísticas consideran de cierta forma que nosotros tenemos un espacio onírico, el subconsciente que le llama Jung. El subconsciente, que es donde está toda la información más allá de lo que una conoce. Ese subconsciente tiene información de otros lados también, e incluso se dice que viene de tiempos anteriores y actuales, e incluso futuros. Hay como una biblioteca universal que nosotros hablábamos con la Pau hace muchos años, que contiene supuestamente este subconsciente. Entonces es donde está la información, donde está toda esta información, y lo que ocurre con la danza y con toda práctica artística es que te pone en contacto con ese espacio, con el subconsciente, tal como lo hacen los sueños. El sueño también te muestra ciertas cosas a través de símbolos que expresan el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa con la danza? Que si nosotras ocupamos como herramienta, voy a ver qué dicen, como un sol, no he visto sol. Si nosotras ocupamos como herramienta ese puente del movimiento, de la danza, para encontrar nuestro subconsciente, podemos utilizarlo para nuestro bien como elemento transmutador de ciertas cosas que nos aquejan, o de crecimiento, es decir, vamos como a la base de nuestra existencia, de nuestro ser, a través de la danza, insisto, tal como lo hacen los sueños o tal como lo hacen otras prácticas artísticas, de forma simbólica. No sé si les pasa que cuando ven una película y no sé, pues alguien está pasando por algún momento malo, efectivamente ustedes sienten eso, es porque nosotros somos seres simbólicos y todo tiene esa carga simbólica, por lo cual de verdad una cree que está sucediendo eso. Entonces, dentro de su subconsciente, si una efectivamente en el estado de movimiento, de presente, puede atender ese subconsciente, puedes transformar ciertas creencias, ciertos estados, como lo hace el PNL también, que es un tipo de terapia. Ya, hermosa. Entonces, ¿qué pasa con la danza como elemento terapéutico? Nosotras encontramos ciertos tópicos o ciertos como temas que nos ayudan a que sea un momento evolutivo y que sea como, insisto, acá sale como un momento de desarrollo de la conciencia, que tiene que ver principalmente con ciertos aspectos específicos, como lo son el estado de presencia. Cuando uno está danzando, no está ni en el pasado ni en el futuro, sino está completamente en el aquí y en el ahora. No hay otra forma de generar una danza si no es estando en el presente, sintiendo cada parte de tu cuerpo, experienciando las sensaciones y las emociones a interpretar. Entonces, a través de ese estado de presencia, uno se conecta con este estado que atraviesa el subconsciente. Como un poco la hipnosis casi. Sí, hermosa, sí. Es como... Sí, yo creo que todas han sentido ese momento como sagrado o ritual cuando están bailando cualquier cosa que de verdad es de mucha presencia, de mayoritariamente sentir que es el momento más importante del momento, de la vida casi, cuando estás bailando. Entonces ese estado es el que nos conecta con el subconsciente. Por otro lado, nos invita a contactarnos con los 5 sentidos, que yo en
momentos también les he comentado a alumnas o en otros espacios que son puertas del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior. Cuando una danza siente, toca el aire, siente a sus compañeras, siente el piso, toca, escucha la música, conecta con lo visual, hasta podemos permitirnos oler o sentir desde otros lugares. Entonces los sentidos son la manera concreta y la herramienta puntual que tenemos como seres de conectarnos con el aquí y ahora, y en ese momento, cuando nos conectamos con el aquí y ahora, ocurre la sanación y el portal hacia el subconsciente. Entonces los sentidos son nuestra principal herramienta, y entre más entrenamos nuestros sentidos, como nosotros en general nos dedicamos a la danza, más sensibilidad frente a esas cosas tenemos, más percepción tenemos con respecto a lo que pasa interior. Por eso que pasa que en general la gente que se dedica al arte tiene mayor sensibilidad también, porque los sentidos o sea, al tocar algo sientes mucho más, eres mucho más, insisto, sensible frente a lo que ves, te conmueven cosas, te suceden cosas que si no fuese por esa percepción, no ocurriría ese estado. Y hablando de sentidos en lo intangible como en lo intangible, o sea, en la capacidad de ver más allá, en ver más allá como también ver lo concreto, en intuir lo que va más allá de una misma, como también verlo así concretamente, como cuando hay cosas que uno como que percibe intuitivamente, como que siente que algo le dice a alguien le dice algo. Ese tipo de sentidos también se pueden desarrollar, y que en la danza también es como cuando estás improvisando con alguien y de repente ocurren como coincidencias, es porque es un alto estado de percepción, porque, insisto, los sentidos están tan abiertos y son puertas tan abiertas que estamos tan conectadas que ocurren ese tipo de sincronías. Entonces, ese es el estado que permite la presencia, y que esa presencia permite la conexión con el subconsciente. Es como una cadenita. Por otro lado, también, como nosotros llevamos esto a lo individual, pero también a lo colectivo. También hay una percepción colectiva cuando se genera un estado como grupal, y que todas decimos, hoy nos pasó lo mismo, o hoy sentí lo mismo que la otra, o no sé, justo pasó algo que todas como, no sé, incluso se alinean otro tipo de cosas como cotidianas, como también más mágicas. Y eso tiene que ver con un despertar más de la conciencia llevado por el arte, llevado por la danza, por la música, por el contacto con el movimiento. Nuestros corazones se abren más, y también por lo mismo, como nuestros corazones se abran más, hay una mirada más amorosa frente a la vida en ese momento. No sé si les ha pasado que cuando están fuera del arte, del espacio escénico, el espacio pedagógico, como que, no sé, tenéis como ciertas rencillas con cierta persona, o no te cae tan bien, no sé, o como que hay cosas que pasan en la vida cotidiana, y cuando estáis bailando se te olvida todo, e incluso a veces pasa que encontráis que todo es lindo y todo es hermoso y que todas son bacanas, y que se te olvida todas esas cosas, es porque, insisto, estás tan en estado de presencia y de conciencia que la visión se despeja de prejuicios, que son puros constructos mentales. Entonces te lleva a lo real, te lleva a lo esencial de la persona, lo comienzas a ver desde otra manera, y eso es exponencial. Entre tú más te conectes con el presente en ese momento de la danza, o la compañera también, se hace un encuentro sinérgico de esa visión amorosa y exponencial, como que se potencia. Por eso también, no sé, todas las que hemos estado en clases de la Pau es como, nos amamos demasiado y no sabemos por qué. Es como por esa misma razón. Como, yo creo que a todas les ha pasado que es como, ¿por qué hay tanto amor en este espacio, Dios mío? Y como que es medio inexplicable, pero, insisto, tiene que ver con esa conexión. Que, insisto, va más allá de las emociones, porque no sucede en otros contextos. Podríamos estar en una misma reunión con las mismas personas y quizás no tengamos el mismo estado a que estuviésemos todas juntas en una reunión de apoderados. Como que
es otra la consecuencia que genera ese estado amoroso. Nos amamos por Zoom. Por ejemplo. Entonces, finalmente, como volviendo un poco hacia atrás, esto que genera la danza es un indicio o es como un inicio que parte por nosotras, que luego se expande hacia la otra en un trabajo colectivo, pero que también puede ser construcción social y evolutiva. Ese mismo estado se puede expandir hacia otros contextos, tal cual, siendo consciente cómo traerlos. Entonces, es que me llama la atención lo que dicen, como... Entonces, a lo que voy con todo esto es que como nosotras somos conscientes y capaces de llevar la danza como herramienta principal de aporte de conciencia a ciertos lugares. Cómo comenzamos a contemplar todo este tipo de tópicos, ya sea desde la unidad, desde la sinergia, desde la complementación, desde la mirada sin prejuicios, desde el estado de presencia y conexión con ciertos rituales que nos permiten sanar ciertos aspectos en el subconsciente y transmutarlos. Todos estos aspectos, todas estas cosas, pero voy a cerrar un poquito la puerta de aquí. Todos estos aspectos, si nosotros los llevamos conscientemente a la vida, podemos ser agentes de cambio en nuestro alrededor, especialmente, insisto, desde nuestro rol como bailarinas. Ocurre que hay cierto análisis de la pasión que en algún momento yo también les mencioné a ciertas personas, que tiene que ver con eso principalmente, cómo yo siento tanto amor por la danza y tanta conexión personal, me siento tan en mí, como en mí con la danza, que cómo yo puedo disponer eso hacia otras personas, cómo yo puedo aportar como una herramienta hacia otras personas. Y en ese sentido, hay unas cosas que a mí me mencionó una de mis maestras, que tiene que ver con el trabajo de la pasión como servicio. Y esto yo lo he hablado en otra ocasión, insisto, cuando un jaguar tiene la inmensa necesidad de correr velozmente, a diferencia de una tortuga, es porque tiene las facultades necesarias y vino a la Tierra de cierta forma para realizar ese propósito. Tiene una necesidad de ser así, ¿no? Y va en su naturaleza. A nosotras como bailarinas, en general todas, yo pienso que, bueno, las que estamos acá, tenemos una necesidad de movernos y de expresar todo lo que tenemos en nuestro interior a través de la danza. Y hay una necesidad que a veces es inconsciente, que es como, a veces me deprimo si no bailo, o siento que no soy yo si no bailo. Y eso tiene que ver con lo mismo con el jaguar, que es un poder, una facultad, un don que nosotras tenemos, que podemos usarlo para nuestro beneficio como también para toda nuestra colectividad. En ese sentido, entre más, y esto tiene que ver con cosas también ya más esotéricas, entre más una alimente la pasión que una tiene en servicio hacia los demás, más esa pasión se nutre y se llena de fuego y de vitalidad para poder aportar. Como que el universo sabe, de cierta forma, y el universo es sistemático. El universo va a querer que exista todo lo que... y se va a adaptar de cierta forma para que todo lo que sea nutritivo suceda y aparezca. Entonces comienza a haber como todo un engranaje de situaciones por el cual nosotras estamos acá bailando. Como el universo nos pide de cierta manera que realicemos ese trabajo y ese rol para poder ofrendarlo, y entre más ofrendemos ese servicio, más se alimenta nuestro ser y más vitalidad. No sé si es como ese típico dicho que como puedo estar bailando 5.000 horas, pero me canso si corro 3 cuadras. Tiene que ver con ese fuego que la energía te da, porque tú estás entregando y estás aportando desde ese rol y ese don y esa virtud. Claro,
E insisto, son diferentes manifestaciones, tal como la naturaleza se presenta curativamente en distintos roles, ciertas flores aportan desde no sé, pues desde la relajación o desde activación de cierta forma, y hay otras flores que proporcionan otro tipo de poderes, nosotras igual, y nuestro poder es la danza, finalmente, como que esa es nuestra virtud que podemos ofrendar para la sanación de otras personas también, si insisto, si ocupamos todos estos recursos de forma consciente. Acá hay un texto pequeño que les quiero leer que tiene que ver con la teoría de los sistemas, que es de Maturana, chileno, biólogo, gran persona. Tiene algunas como cosas que a alguna gente no le gusta, pero tiene mucha sabiduría que tiene que ver con como él lleva lo espiritual a lo científico. Y habla sobre lo que yo les quiero decir. No sé cómo poner esto acá. Dice, un sistema se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus partes. O sea que cada una que se aporta en este don y en esta pasión y genera como una riqueza colectiva, no es solo este ente, sino que es no es solo la suma de las partes, sino que hay un excedente de poder frente a esta relación colectiva. El cambio de una parte del sistema afecta a los demás y con esto el sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. Es decir, lo que les decía, todo el sistema se va a adaptar para que para que todo quien quiera aportar en este mundo pueda hacerlo, pueda ofrendar ese servicio. El crecimiento es positivo y la adaptación de un sistema depende de dependen de cómo de bien se ajusta a su entorno. Además, a menudo los sistemas existen para cumplir un propósito común. También lo que les hablaba. La danza provoca eso. Hablando de esto como el sistema, como si fuese la danza también, la danza provoca un interés por el bien común. Entonces todas las diferencias se disuelven, se dejan de importar por un bien común, ya sea que salga la coreografía o que todas aprendamos cierta cosa. Entonces, atribuyendo un poquito este conocimiento que nos entrega Maturana hacia la danza, tiene que ver con que toda nuestra vida se engrana y genera engranajes para que nosotras podamos aportar, y nuestra herramienta finalmente es la danza. Ya, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos mal. Ay, chuta. Sí, estamos pésimos, no. Pero ya son casi 5 para las 8, o sea, para las 9, y ya hay que terminar. Igual no hay otra ponencia después, pero para no quitarles tiempo a las chiquillas que han estado todo el día. Muy rápidamente. Bueno, con respecto en realidad lo que nos... chuta, ¿dejé de compartir pantalla o no? Tengo que presentar. Ay. Ya, muy rápidamente. Con respecto a lo que nos mueve, que tiene que ver con las danzas tradicionales, principalmente esto es lo que yo quería exponer con todo este preámbulo, que tiene que ver con que toda esta información que yo le estoy diciendo, los pueblos que danzan las danzas que nosotros estudiamos ya lo tienen claro. La unidad, el presente, los símbolos, la colectividad, el bien común, la pasión, o sea, el que es bailarino, que es bailarina y es músico o música, es un aporte real a la sociedad, es venerado y realzado en su práctica porque es realmente un aporte. En todos los lugares que nosotros estudiamos este tipo de prácticas, encontramos estos elementos comunes que tienen que ver con cómo sentimos que algo va más allá de nuestra individualidad, cómo es un real aporte este tipo de movimiento, de danza.
cómo es necesario conectarnos con la naturaleza, cómo todos los símbolos vienen desde la naturaleza hacia la expresión cultural. En ese sentido, si vamos a ejemplos concretos, en, ya sea en lo estético, como en el movimiento, como en la música, todas las danzas provenientes de pueblos originarios o danzas practicadas tradicionalmente tienen una conexión con la diversidad, como hablaba la Gis, que no se estandariza como en el occidente, sino que cada una tiene su propiedad. Es muy diferente la danza de los Calvelia, que tiene eh, fuego, que tiene desierto, que tiene arena, que tiene ciertos símbolos, que tiene conexión con las serpientes, que tiene que ver con el giro, y cómo la música se entrelaza con eso. Ese poder, esos códigos que maneja esta danza tienen que ver directamente con su relación con la naturaleza y con los códigos que se han ido traspasando de generación en generación para que ellos tengan estas sabidurías inmersas simbólicamente en estos movimientos. Quizás ellos, tal como en otro tipo de danzas que sí ya lo tienen mucho más conscientes, manejan estos códigos en expresiones artísticas porque, insisto, son símbolos que necesita una sociedad para poder conectarse con todo esto más intangible. Son herramientas para conectarse con la presencia, para conectarse con la unidad y para conectarse con el cosmos, a través de ciertos códigos artísticos que después, claro, trascienden hacia lo escénico, pero que tienen motivos mucho más ancestrales que eso. Entonces, finalmente, la invitación de estas danzas también tiene que ver con lo mismo, con el presente. En ese sentido, por eso yo siento que nos atraen tanto y por eso también hay como una magia que va más allá de qué tan lindo, qué tan fea sea la danza, sino que tiene que ver con esos elementos que atraen estas danzas sin darnos cuenta quizás. En ese sentido es una invitación también a que cada persona que practique este tipo de danzas, que las enseñe, comience a impulsar ese tipo de aspectos también que ya los tiene. Las danzas relacionadas con cada elemento, hay danzas de tierra, hay danzas de fuego y danzas de agua, que nos conectan con esos aportes. Entonces es como cada una desde su foro interno busca potenciar y se abre frente a esa experiencia para que no sea solo una experiencia física, sino que también sea una experiencia en los otros niveles, ya sea en lo emocional, en el mental o en el espiritual. En ese sentido, como cada uno se pregunta también qué tanta apertura tiene a esos elementos sutiles. Creo que estoy terminando. Ahora va a terminar. Quedan 5 minutos, güey. Ya. Sí. Alguien está hablando, parece. Ahora está terminando. Ah, y acá estoy leyendo algunas cosas. Eso. Deja de compartir, Juanita, para que estemos ahí mirándonos. Debo ser sincera que a mí me cuesta un poco como entrar a estas temáticas que me apasionan tanto a un nivel más concreto, como una información más como a la materia, porque es algo que cada una tiene que experimentar y cada una tiene que llevar a cabo, como en su propia experiencia, como que manar esto desde mi lugar era como ordenar un poco la cierta información de por qué todo esto es tan mágico, pero en realidad cada una tiene que vivirlo personalmente y llevarlo a cabo en su práctica de danza. Me faltó un montón de información, pero cualquier cosa, eso es principalmente, es la conexión con como por qué nosotras nos llevamos todos estos años atraídas por estas danzas que tienen este elemento común que es el contacto con la naturaleza y con su sabiduría. Eso. Ya, nos estamos aprovechando de que es la última, pero no seamos golosas, chiquillos, porque hay algunas que han estado aquí mucho rato, y incluida yo. Ya quiero ir a cerrar los ojitos porque me quedan 2 días.
pero un 5 minutos para que alguien pregunte, cortito, cortito para que un par tenga la oportunidad. Hola, Hola, Catalina. sí, ¿cómo estás? Oye, estoy feliz de escucharte y de compartir aquí con todos y quería aprovechar de mostrarles algo en referente a lo que tú estás hablando. Mira, un danzarín sufí. Ahora que tú hablabas sobre el cosmos y la danza, digamos, de los derviches, específicamente tiene que ver con los giros, ¿no es cierto?, de los planetas que van en equilibrio. Yo lo hice en cerámica, que además soy ceramista, y quería compartir esta imagen y la danza de los giros contigo y con los demás. Y estoy muy contenta de haber podido estar contigo y con todas juntitas. Qué linda. La Muchas Catalina gracias. va a ser expositora, así que ahí se está preparando también. Hola. Yo ya, hasta la última me quedé, Pau, ¿viste? Ya. Ya para, po. Aquí ya son casi las Parecía 3 el de la palo mañana. blanco, parecía el palo blanco que habla para que romper el hielo. Claro, que acostumbrarse. No, que es súper importante la tarea del artista para sensibilizar a la sociedad. Y si estos artistas tienen esa sensibilidad de la cual tú estás hablando, es también una labor educativa, absolutamente, no tanto de institucional, pero humanitaria. Entonces es muy, muy importante esta conexión y este conocimiento para el artista, sobre todo. Porque, por ejemplo, tú puedes interpretar algo, pero el público en sí tiene cada vivencia y ellos pueden interpretarlo según lo que necesiten interpretar de ese acto. A lo mejor hay una información que tú ni siquiera pensaste que estaba en tu trabajo y ellos lo van a tomar porque era lo que necesitaban saber o remover en ese momento dentro de ellos. Entonces, muy, muy bonito todo este tema. Muchas gracias, estoy súper feliz de haberme quedado hasta el último y haberte escuchado, Juana. Muchas gracias. Hermosa. No sé si alguien quiere más decir algo, una pregunta. Yo la verdad me extendí bastante, pero creo que todo esto tiene como muchas aristas, muchas aristas y es más que todo como nosotros podemos prender el bichito de conocer nuestras danzas a través de otras miradas, no solo desde lo cultural, social, material, sino que cómo cada una va abriendo su percepción a qué magia tiene aparte de ser hermosa. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo creo que ya vamos a descansar, procesemos. Yo creo que ¿saben lo que vamos a tener que hacer? Bueno, igual yo voy a hacer un live de esto, pero vamos a tener que hacer un conversatorio para para comentar todo lo que ha surgido como inspiración, porque yo sé que siempre falta tiempo, porque estas son investigaciones y reflexiones de años, de toda esta gente, entonces obviamente es muy poquito tiempo para expresarlas, pero la idea es como así, como para que se abriera un poco el debate, ¿sí? Y el tema y la reflexión. Y yo creo que está resultando, muchas me están escribiendo que están muy inspiradas, que se refrescaron, que están como con ganas de hacer cosas en este momento, que yo creo que está todo medio congelado. Y de eso se trata, de eso se trataba, de eso se tratará en los días que vienen. Así que, Juanita, muchas gracias. Gracias. Me parece que como les decía, es como el tema que faltaba para hoy, fue como que rondamos por muchos lugares, para adentro, para afuera, más concretos, más sutiles. Así que yo sé que se van a ir así, como un poco volando. Mañana, por favor. La bola. Terrible bola. Tener un viaje astral de la Mariana. Obvio. Ya, así que me han escrito, se muere todo lo que me han escrito, que hagamos una muestra inspirada en todas las reflexiones. Háganla, que les vaya lindo. Yo ya hice esto. No, basta. Porque además tendríamos que ir como a Rusia, Suecia, México, Dios mío, no sé. Pensemos. Las clases están grabadas, o sea, las ponencias, bueno, no son clases, están grabadas, sí, pero tienen que tenerme paciencia para cuando las suba. No me voy a comprometer con ninguna fecha porque yo tengo que continuar mi vida y yo tengo que subir muchas clases a la semana porque hago muchas clases en Zoom.
Así que las subiremos. Pero ahí tengo una super hada madrina que me va a ayudar. Así que puedes hacer así, hada madrina. La Gigi me ayuda a subirla. Así que ahí vamos a tener... Sí, porque la idea es que estén agrupaditas, todas juntitas, pues, como en este primer encuentro, ¿cierto? Para que nos preparemos para el segundo. Obvio. Ya, chiquillas, muchas gracias. Vayan a descansar, a comer. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana. Mañana hay una hora menos de descanso, digamos, pero termina más temprano. Así que es como ahí una compensación. El domingo igual, ¿ya? El domingo tiene el mismo horario. Mañana partimos a las 11 de la mañana. Está buena. ¿Por qué nos pulsa? Danza y memoria. Partimos con eso. Tenemos los procesos pedagógicos de la danza, tenemos la danza caulilla, el desarrollo de la psicomotricidad, la danza oriental, evoluciona bailando, danza del vientre y desarrollo personal, la imagen del pueblo gitano en la pintura del Renacimiento italiano, wow, la Javi. Las infiltradas en el belly dance, una experiencia de danza inclusiva, y reflexiones acerca de la apropiación cultural en el estilo tribal. Dios mío, si sería todo bueno, mañana vamos a explotar. Ya, sigan pasando el dato, ¿sí? Ayúdenme cuando la gente que pregunta, ¿dónde veo el link? Ayúdenme y digan que en mi muro, ya, para que sigamos ahí en conexión. Muchas gracias a todas las expositoras de hoy que están presentes, la Gigi, la Alo, la Mariana también que apoyó ahí, ayudó. Ya no veo, ya. No me entienden. Ya, nos vemos mañana. Gracias, Juanita. Gracias a todos por quedarse hasta tan tarde. Bendiciones, buena onda. Chao. Chao.